a preocupar, porque cuando las verdades ya no son tan verdades, y si cualquier cosa ahora es verdad, entonces se rompen algunos acuerdos, algunos pactos y algunas cuestiones que nos daban un marco, ¿no?, en donde agarrarnos y donde sentirnos un poco más contenidos. Ahora la cuestión es distinta y empezamos a conocer una palabrita que se llama fake news, donde, bueno, habita todo tipo de intereses, de intenciones y de también actividades poco claras y bastante turbias para nuestro modesto entender. Así que con los invitados y colegas que nos acompañan hoy, vamos a intentar aproximarnos a esta cuestión de la construcción de las noticias. Ellos trabajan en un medio nacional de primera línea, una de las radios más escuchadas, con mayor audiencia en todo el país. Y bueno, la actividad de construir la noticia creo que debe ser parte del debate de la mesa de trabajo de todos los días, ¿no? Cómo se abordan determinadas cuestiones, cómo nos acercamos a determinadas problemáticas, y qué representatividad puede tener la gente en cuanto al trabajo que nosotros hacemos cada día. Hay un videito muy chiquitito que me gustaría compartir, que me lo enviaron al WhatsApp hace algunos días y me pareció tan bueno para ejemplificar cómo se trabaja a veces en los medios y cómo nos hacen consumir a veces algunas cuestiones que se nos escapan de la mano. A ver, vamos a compartirlo, son 2 minutitos nada más. Tenemos el auspicio. Era que un conductor de televisión presentaba su móvil de exteriores, esto es en España, ¿no? Un programa de televisión de España, un bloque de humor, un programa muy visto de España, y entonces el conductor presentaba el móvil estaba parado en un lugar donde teóricamente pasaba una noticia que en realidad no pasaba nada, porque ya se habían ido todos, y entonces el conductor le decía, pero entonces está fulano, no, si hoy es domingo, está domingo también. Entonces se hacía una gran confusión y es lo que recibía la audiencia, ¿no? Esa gran confusión donde en realidad no había nada más que el invento que el conductor estaba poniendo en boca del movilero, que el movilero finalmente se terminaba creyendo lo que el conductor desde el piso estaba inventando. Entonces, a veces las noticias se construyen de modo tal que son tan verosímiles que hasta los propios periodistas nos las terminamos creyendo y cayendo en nuestras propias trampas, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que comencemos esta charla y que alguno de ustedes, el que quiera, nos cuente de qué manera se construye una noticia, pero si se tiene en cuenta también el criterio de verdad o veracidad y cuáles son los límites, ¿no?, de esa construcción. ¿Quién quiere? Bueno, en realidad la radio cuenta con un despliegue de periodistas en la calle, que son 7 cronistas, que eso hace que tengan la información de primera mano permanentemente, entonces no hay forma de que no tengas la voz del protagonista, básicamente como ocurrió esta mañana con Adrián Tenca, el abogado de Teto Medina, es decir, fue el primer medio donde habló. Entonces no hay forma de ganarle a la radio con la velocidad de un audio, a la tele básicamente. Te puede poner un grafo a la tele, pero no más que eso, no va a tener el video tan rápido. Entonces, nosotros con un despliegue de 7 cronistas en la calle durante todo el día, de lunes a viernes, hace que tengamos un acreditado en Casa de Gobierno, otro en el Congreso, otro en Comodoro Pi, Corte Suprema, las protestas. O sea, no hay forma que no tengamos la voz de los protagonistas. Entonces, eso reduce a 0 el margen de error prácticamente. Bien. Después, respecto a lo que es noticia, nosotros
eso sí, lo debatimos a veces mucho en el equipo, porque, claro, uno de pronto durante el día tiene muchas opciones de noticia. Entonces, ¿qué de todo eso comunicamos? ¿No es cierto? ¿Qué de esas informaciones decidimos contar? Porque en definitiva, digamos, ¿cuál es la agenda del medio? Y bueno, ahí hoy sabemos, entran a jugar los intereses de la línea editorial de cada medio y también, bueno, a qué audiencia le estamos hablando. Nosotros siempre le decimos a los productores de los programas que estén atentos a lo que llega a través de los mensajes de oyentes. Mensaje de voz, o ahora, bueno, se usa mucho el mensaje de texto a través de WhatsApp cuando la gente se comunica con el medio, y la gente se comunica para participar con opiniones y también con demandas, ¿no? Bueno, estamos muy atentos a eso, a tratar de responder a esa demanda que llega, en este caso en la radio, desde la audiencia. Y respecto a lo que definimos como verdad, hoy que hay tantas, porque no sabemos en realidad qué es verdad y qué no, bueno, como decía Martín, yo me apoyo mucho últimamente en los columnistas de judiciales, que tienen buena información, tratamos de ser bastante rigurosos en eso, y desde luego chequear los datos, chequear la información. Nos pasó varias veces en el último tiempo. Hoy nos retroalimentamos con las redes sociales, ¿no? Los medios tradicionales entramos en ese circuito de retroalimentación con las redes sociales. En las redes sociales vieron que está esa teoría de que se democratizó la información. ¿Por qué? Porque no solo ahora los periodistas somos los que podemos decir, los que podemos contar, sino que ahora también lo hace alguien con un video que sube, que acaba de captar con su teléfono móvil, o escribiendo un relato que desconocemos cuán verdadero es. Nosotros estamos obligados hoy a tomar parte de la agenda de las redes sociales, y las redes sociales a su vez la de los medios de comunicación. Pero bueno, tratamos siempre de chequear, de no ir bueno, en lo inmediato con la publicación de algún dato que podemos meter la pata. ¿Nos ha pasado? Sí, nos ha pasado en alguna oportunidad, pero tratamos de que pase lo menos posible. Y te escuchaba hablar, Ariel, de verdad. Siempre digo que el debate, y digo también como estamos en una universidad pública, el debate por la ley de medios me parece que blanqueó mucho o hizo que los medios sinceraran su agenda, su forma de trabajar y hasta también los intereses de cada medio. Los medios de comunicación no tenemos que olvidar que son empresas, y me parece que el debate por la ley de medios en Argentina lo que hizo fue obligarnos a, bueno, mostrar todas las cartas, ¿no? Digamos, a los laburantes, a los periodistas y también a los dueños de los medios de comunicación, ¿no? En esto que hablabas recién de responder a la demanda de la audiencia, ¿no? Es como una especie de trampa que a veces se genera, porque los medios construyen su propia audiencia, y en esa construcción que se hace de esa audiencia se genera ese monstruo al que hay que alimentar todos los días, pero hay que alimentarlo con la comida que demanda ese monstruo. Entonces, ¿hasta qué punto no termina siendo nuestra propia trampa, ¿no? Construimos una audiencia porque le estamos dando esta comida y después no podemos salir de ahí, porque lo que nos van a pedir es siempre de esa comida. Entonces, ¿cómo hacer para que en algún momento decir, no, pará, porque esto es verdad, o esta es la noticia, y esto es lo que a vos te va a hacer bien saber, y no lo que vos me estás pidiendo, que es siempre alimentarte de lo mismo, pero porque yo mismo te construí? ¿Se entiende la pregunta? Es como una trampa de la que después es muy difícil salir, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión hace muy poquito con la gente de Ibope, ¿no? Y hacemos un análisis más cualitativo de nuestra audiencia, ¿no? Y por qué medíamos lo que medíamos y cómo hacer para crecer y demás. Y en la composición del rating de radio, el famoso share, tenemos por un lado el tiempo medio de escucha y la cantidad de gente que te escucha. El tiempo medio de escucha es el promedio de tiempo que te escucha la gente al aire de tu radio, ¿no? Que realmente ha dado muy buenos tiempos.
Y después tenés el alcance. ¿Cuánta gente te escucha? Te escuchan 10 personas, te escuchan 1000, te escuchan 100.000. Nosotros en tiempo medio de escucha estamos muy bien y en cantidad de gente que nos escucha también estamos bien, pero ese es el desafío, crecer ahí, ¿no? Que más gente venga a escuchar Radio 10. Y ahí está el desafío que recién planteábamos, ¿no? Capaz que tu audiencia quiere que vos le des algo puntual y vos lo podés potenciar y podés ser el mejor dándole esa información, pero para que te venga gente nueva, bueno, hay que expandir tal vez el abanico de información que vos estás dando. Nosotros hace muy poco incorporamos transmisiones del fútbol en Radio 10, Boca y River, pero no partidario, sino cubriendo los partidos de Boca y River y la selección argentina, y el automovilismo, transmitimos el turismo carretera. Y probablemente mucha de la gente del universo de radio, sin ser propiamente los oyentes de Radio 10, no saben que nosotros transmitimos el turismo carretera en un convenio con la CTC, que es la AFA del automovilismo. Y mucha gente tal vez tampoco sabe que Radio 10 transmite Boca y River. Cuando te van escuchando, te van descubriendo y van viniendo gente que tal vez no son oyentes habituales de Radio 10. Y si hay un partido un domingo a la noche y engancharon Radio 10, se quedaron, te escucharon, capaz que amanecen el lunes a la mañana escuchando El Gato Silvestre, sin ser escuchas del Gato Silvestre, se quedan y se incorporan a la radio. Entonces ahí también está esa sintonía fina que tenemos que hacer nosotros de cómo incorporar información que no sea del universo de oyentes de Radio 10, brindándole otras cosas, más entretenimiento, más información social, matizar la información política, judicial, con otras cosas también, para que aparezca nueva audiencia, te escuchen, le gusta lo que haces y se vayan quedando en la radio. Y después moldear el oyente desde la música, desde los contenidos, lo que decías vos. Por ejemplo, doy un caso, hace un rato una discográfica me contacta para una de las FMs, me ofrece Mocedades, ser media parte del Mocedades, o sea, obviamente, sí, obviamente. Sí, la pandemia se ve que le fue muy bien. Digo, obviamente va a ir el público de Radio 10, pero digo, hay que moldear ese oyente desde la música, desde los contenidos y ¿Cuál es el oyente modelo de Radio 10? Bueno, pueden hacer un perfil. Uno se puede imaginar mil cosas y después lo que tenés, cuando lo ves, que haces un evento, es otra cosa. Eso nos pasa mucho, cuando haces un evento viene gente que son oyentes muy fieles, te encontrás con la realidad. Esa es la gente que está del otro lado, el laburante, gente que labura en un taller, gente que está por la calle, gente que tal vez no es tan sofisticada como vos te la imaginás y le tenés que hablar simple y le tenés que llegar y le tiene que entrar y entender tu mensaje. Digo, a veces uno complejiza imaginando un oyente que no es, digo, y es todo como más simple, más cercano, más terrenal. O mismo con los regalos, regalás tal vez premios que no son tan sofisticados. Y la gente se pone muy contenta y participa. Eso es hablar con los columnistas de economía, sobre todo, que son muy técnicos, es decir, bajarlo al llano, hablarle a tu vieja, digamos, si no lo hace muy complejo. Y además tener en cuenta, aprovechamos que hay universidades de todo el país aquí, ¿no? Digo, Radio 10 es una radio de alcance nacional y hay particularidades en cada provincia, en cada ciudad, en cada pueblo, a donde llega el mensaje de Radio 10 hay particularidades diferentes. Pero lamentablemente nos rige IVOPE, que pide solamente en el AMBA, lo hablábamos afuera del aula magna y bueno, dependemos de ese numerito básicamente, pero sabemos que nos están escuchando en Bahía Blanca, en Corrientes, en Mendoza, donde por ahí el tránsito no les importa demasiado o nada. Entonces es muy complejo hacer una pastillita cortita de contenido que a ellos, pero bueno, sí les interesa lo macro básicamente. Y el equilibrio entre la línea editorial, porque digamos, recién mencionaba Chelo, creo, son empresas privadas que responden a un dueño o a un grupo de accionistas que básicamente son la línea de acá para sí, de acá para allá sí, de acá para allá no, porque es mi radio, digamos, básicamente. ¿Cómo hacer ese equilibrio entre lo que exige la empresa, la línea editorial de los accionistas o de quienes financian y pagan los sueldos, y la verdad más pura, objetiva, como le quieran llamar, ¿no? Porque también uno tiene que atender los dos teléfonos, el teléfono del oyente y el teléfono del dueño. Es una discusión permanente. La verdad que nadie a esta altura puede ocultar que eso existe en los medios. Nosotros además trabajamos en una empresa que es un grupo empresario que tiene digamos una diversidad de actividades vinculadas a la construcción. Bueno, es muy notorio, muy conocido el caso justo de los propietarios
de los medios del Grupo Indalo, pero bueno, es una discusión constante, digamos, lejos de cualquier fantasía. Por suerte trabajamos con mucha libertad, en el sentido de que la discusión es más nuestra, pero bueno, a veces hay pedidos de la empresa. Por suerte, no tanto de no hablar de tal cuestión o de omitir alguna cuestión de la agenda, sino sí de potenciar alguno, digamos. Eso pasa en este medio y pasa en otros medios. Eso también fue parte de ese sinceramiento del cual les hablaba. Y también a veces nos encontramos con discusiones con los periodistas, digamos, con los conductores de los programas o con los columnistas de los programas, que quieren plantear algún tema, y a nosotros no, a veces por, digamos, no por intereses económicos o por intereses, digamos, ni siquiera a veces editoriales, discutimos acerca de si, bueno, hay que dedicarle tiempo a ese tema o no. Pero bueno, es una discusión constante, habitual, te diría cotidiana. Le agregamos, o sea, no nos escucha nada, estamos entre nosotros, ¿no? Nosotros 150. También el tema del anunciante, ¿no? Que muchas veces es condicionamiento para la labor del periodista, para la construcción de la agenda diaria. Digo, te aparece un caso, una denuncia, un caso de corrupción de tal o cual empresario, que da la casualidad que lo tenés de anunciante en tu radio. Entonces, ¿cómo se hace? Pregunto. A veces optamos porque el tema pase. Si la repercusión viene, yo siempre lo defiendo, digo, si es noticia, digamos, la tenemos que dar. Nos pasó hace un par de años atrás con un Bitcoin, ¿no? Una moneda electrónica. Ese creo que fue más reciente, pero yo recordaba ahora uno de... Había aparecido, no sé si un insecto o algo. No pasa muy seguido, igual No. está buenísimo, porque si no tendríamos con una CB. Sí. Continuo, digamos, sería una locura. Pero iba a contar esto, que apareció ahora un par de años atrás una caja de tomate, de salsa de tomate con un insecto adentro, algo así, algo medio desagradable, y teníamos al auspiciante de esa marca. Y bueno, optamos por contarlo, digamos, había pasado. Y bueno, como esas, varias, sí. Pero bueno, también entra como parte de la discusión. Digo esto para desmitificar y saber que esa idea con la que muchas generaciones entramos y nos vinculamos en el mundo del periodismo o de los medios de comunicación, que era la objetividad, bueno, se te cae a los 30 días de laburo. ¿No existe? ¿No? Hay que lidiar con muchas cosas. Qué desilusión. Desde egos de conductores hasta lo que hablamos recién. O sea, yo les propongo abrir el micrófono a nuestra platea. Me parece que está bueno que podamos hacer un intercambio. Invito a los colegas. Es un auditorio sencillo, son la mayoría periodistas. Así que, es como un pelotón de fusilamiento, más o menos, ¿no? Así que, bueno, les pido que se presenten, de dónde son. Es muy importante saber de dónde han venido y quiénes son los colegas que nos acompañan. ¿Qué tal? Soy Osvaldo da Costa de Río Cuarto. Tomo lo que dijeron ustedes recién, que es importante para ustedes saber cuánto es el tiempo de escucha del oyente medio. Esto los ha llevado, esto es una pregunta casi académica, ¿no? Esto los ha llevado a ustedes a alterar de alguna manera el concepto de pirámide invertida que tenemos nosotros respecto a la noticia. A ver, esto sucede en gráfica. O sea, lo vemos permanentemente, particularmente cuando la gráfica se expresa de manera virtual. Haces una pregunta para obligar al lector a pasar a la siguiente página. En radio, teniendo en cuenta que es importante ese tiempo medio de escucha, los obliga a cambiar de alguna manera el estilo informativo. Y ya que estoy haciendo un terreno más, no puedo más. La otra pregunta es... desde Río Cuarto, donde no se escucha Radio 10 diariamente, pero tenemos la idea de que Radio 10 es una emisora donde están determinados conductores con determinado perfil, no necesariamente del mismo perfil ideológico. ¿Es una radio de oyentes de Radio 10 o es una radio de oyentes de determinados programas? ¿Cómo lo ven ustedes, que son
responsable del informativo de la DIS. Esas dos consultas. Empiezo yo por la primera. Nosotros tuvimos varias reuniones con esto de la inquietud de la audiencia, qué hay del otro lado, quiénes nos escuchan, cómo. Y el año pasado, de cara a este año y con la pandemia y demás, cambiaron mucho los hábitos de escucha, ¿no? Entonces, como que la primera mañana, el concepto de lo que era la primera mañana pasó a ser una segunda mañana, y lo que era la segunda mañana pasó al mediodía. Entonces eso nos obligó a hacer algunos cambios de programación y tocar algunas franjas horarias. Entonces nosotros los programas de 3 horas los transformamos en primera y segunda mañana en franjas de 4 horas, lo cual implicaba que se queden un poco más y no se vayan cuando terminaba el programa. Nosotros ahí teníamos en principio una competencia con Radio La Red, que a las 12 del mediodía arrancaba Tira Deportiva. Entonces nosotros llevando la segunda mañana a 1 hora más, desde las 10 a las 14, implicaba que la persona que estaba escuchando, si se enganchaba con algo, se quedaba en ese mismo programa, una nota fuerte, algo que venía. Entonces esos cambios, y después a la tarde hacer programas de 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, nos generó un cambio en el consumo de la audiencia, de extender el tiempo medio de escucha, que ha llegado más o menos a 4 horas, lo cual es un montón. Prácticamente el oyente te escuchaba un programa de los más largos entero, o 2 programas de la tarde, lo cual era un montón. Y ahí no tanto el cambio de la construcción de la noticia, sino en las franjas horarias para habituar al oyente a, por ejemplo, una persona que está en una oficina se va a comer a las 12 del mediodía, vuelve 1 y media, prende Radio 10 y sigue escuchando el mismo programa que estaba escuchando. No es que le cambió el programa y no se encuentra mucho ahí, en ese lugar. Así que fue más esa estrategia de cambiar franjas horarias para conservar más a la gente adentro de la radio. Después... El tiempo de escucha tiene que ver también con que en un momento contábamos con Babi Echecopar, que teníamos un discurso que era disruptivo a esa hora. Cuando se desvincula de la radio, bueno, ahí se homogeneiza, digamos, el discurso durante todo el día y no se eleva lo que sería el tiempo medio de escucha, porque si no la gente se iba, volvía, era una locura, si bien medía mucho, pero era un segmento en particular y la gente no se quedaba. Entonces la gente te escucha desde la mañana a la tarde, pero eso pasa mucho en AM, no en FM, que es un poco más veleta, el público que sigue ahí no sigue una radio, sino a un conductor en particular. Bueno, y después pasa esto también que es muy importante, que empieza a pasar como en las piezas de un dominó. Si vos tenés una primera mañana floja, que no te escucha nadie, por decirlo de alguna manera, después eso va derramando. La segunda mañana cuesta, porque ya no tenés audiencia, tiene que venir gente nueva. Entonces vos al tener franjas fuertes, vas dejando también un piso alto en los programas que siguen. Entonces ahí vas subiendo y vas dejando más gente en los programas que siguen. Después se te pueden ir o no, pero por lo menos arrancaste con un piso más alto. El concepto de noticia, nada más. Perdón, el tema de la pirámide invertida. No, lo que cambiamos fue, la noticia básicamente se da igual, lo que cambian son las franjas horarias para extender más estrategia de programación, que después informativamente siempre igual. Las fórmulas siguen igual desde antaño. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, soy Lucas de Rosario. Hablaban recién, me quedé con lo de las mediciones, que es un tema justo, y vos que está midiendo en Rosario en este momento por primera vez audiencias, y visto que la gran mayoría de nosotros no tenemos datos certeros de la gente que nos escucha, porque somos radios universitarias que no pagamos estudios de ese tipo, quería saber si ustedes tienen algún tipo de conocimiento de que haya alguna relación entre lo que es el consumo, o si son consumos distintos, el consumo por aplicación y el consumo por radio. Si existe algún tipo de relación con eso, y en todo caso cómo esas costumbres son distintas. En el caso que lo sean, que creo que es una pregunta que hago como con cierto prejuicio. Yo voy a hacer una teoría que tengo de algo muy particular y después los dejo a Chelo y a Martín que den sus apreciaciones. Nosotros lo que vimos en el streaming de Radio 10 tenía relación con Ibope. Es decir, si un programa lo escuchan por aplicación, supónganse, 3.000 personas, y a ese programa el otro mes lo escuchan 500 personas, es probable que cuando tenga Ibope ese programa haya bajado. Estoy tirando números al azar, son mucho más, pero tirando al azar. O sea, ahí hay una relación. ¿De qué nos sirve el streaming a nosotros? De termómetro para ver, digo, si está todo tenés un promedio, si nos escucha este programa tanta gente. Bueno, cuando eso baja o sube, bueno, generalmente impacta en Ibope. Después tenés particularidades. Por ejemplo, el fútbol. En el fútbol baja mucho el streaming. Y hay una discusión, nosotros decimos, che, la verdad, eso, pifiamos con el fútbol.
Y yo tengo la teoría de que la gente no escucha fútbol por un delay, porque tenés un vecino que te gritó un volante, o sea, o lo escuchás por la radio o lo ves por la tele o pones Domingol, pero lo ves en tiempo real. Y lo mismo pasa con el automovilismo, digo, el tipo, el fierrero te escucha o por la radio a pila, o te lo consume por la televisión. Entonces hay segmentos que yo le doy bola al streaming y hay otros que no tanto. Nosotros el streaming te computa conectividad a la web, a la app y a los agregadores como Radio Cat o Radio Argentinas y demás te computa uno. O sea, acá estamos con Radio Cat y te computa una conectividad por más que haya 100 conectados. Entonces también es medio relativo. Pero ahora Ibope nos dijo que va a empezar a medir el consumo a través de streaming de cada radio. Eso va a dar un universo un poquito más claro porque es modo métrica. Te tiene que dar un dato real. Pero bueno, le damos bola a eso, a ver si más o menos viene funcionando una propuesta nueva, cómo va creciendo, cómo va bajando y demás. Acá tengo datos y son fresquitos porque estuvimos justo con la gente de Ibope esta semana que nos hizo llegar el informe plataformas de escucha, y lo comparto porque a nosotros nos sorprendió. El 51% de los oyentes escuchan todavía por radio común, por el aparato de radio. 38% escuchan en el auto. O sea, por radio. Radio también. Radio en el celular, 23%. Esto es, no es aplicación, sino los móviles que tienen radio. 23%. 14% en internet, pero por PC o notebook. Por celular, ahora sí, por aplicación, 12%. Y por YouTube, 6%. Después, 1% por Twitch. Todavía Twitch es así. Pero la verdad que los números a nosotros nos sorprendieron porque creíamos que teníamos más audiencia por aplicación o por otras plataformas que no son la radio. Bueno, el medio que sigue ganando ahí es el aparato de radio. Y Bob ya nos dijo que va a empezar a medir el streaming también, así que va a cambiar todo el escenario sin ninguna duda, con lo cual se van a ver beneficiadas algunas radios que cuando encendés el cable están en las plataformas, ya sabemos cuáles son, obviamente, en las cuales todavía algún operador de cable todavía no tenemos acceso, pero eso va a ser clave. Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Ponce de León de Radio Universidad. Bueno, a diferencia de Tucumán. De Tucumán. Sí, a diferencia de lo que he escuchado con muchas situaciones, soy periodista, licenciada en Comunicaciones Sociales, conduzco La Primera Mañana hace un poco y soy periodista de calle. Me enorgullece muchísimo trabajar en mi universidad, trabajo con absoluta libertad. Soy una de las periodistas que le ha dado a todos los gobiernos, a todos los gobernadores, les puedo asegurar, si hay algo que no tengo en el gobierno es amigos, no me preocupa tampoco, los tengo para toda una vida. Pero veo y me enorgullece muchísimo porque veo que las radios privadas padecen de esto. Yo no lo padezco en Tucumán. De hecho, tengo la mayoría de los gobernadores que cuando me ven dicen, ya viene para acá. Es un verdadero problema, gobernadores, ministros, quien sea. Sé que mi compromiso es con la verdad y mi compromiso es con la noticia. Eso me lo ha permitido la Universidad Nacional de Tucumán. Más de una vez he tenido que golpearlo al rector, vicerrector, decanos, y nosotros trabajamos con eso. Trabajamos con mucha libertad, pluralidad. Digo, si nosotros a través de una universidad, que no dependemos de una pauta publicitaria para estar al aire, que estamos dentro de un presupuesto, digo, ¿qué ejemplo podíamos ser nosotros como universidades que trabajamos con libertad? Creo que lo que tenemos que defender un poquitito más es esto, la verdad. Y mi pregunta era para ustedes, chicos, si ha cambiado la manera de informar en el marco de estos 2 años de pandemia, ahora, porque bueno, en la pandemia se requería otro tipo de información y ahora la gente abraza, necesita y ve otra información, como por ejemplo el tema de cómo avanza el gasto, lo que no alcanza todos los días. Bueno, si en ese lapsus de esos 2 años antes y después de pandemia han tenido que cambiar la manera de informar. Gracias. Empiezo con lo que me corresponde, que es el noticiero. Sí, ha cambiado, la pandemia modificó muchas cosas. La gente en AM, o puntualmente Radio 10, históricamente fue una radio de cubrir muchos policiales.
al instante, con móviles en todos lados. Bueno, desde la pandemia esta parte, eso hubo que modificarlo un poco porque el oyente te estaba pidiendo que no quería más gente muerta, básicamente. Contamos la noticia, leída, a lo mejor sin mandar un móvil, sin cubrirla, sin hacer despedazar la información y contar hasta el último detalle, y eso es lo que está pidiendo y el oyente de la pandemia esta parte lo está pidiendo, no solamente en Radio 10, en todas las radios, pero eso es lo que ha modificado puntualmente en el servicio de noticias de la radio. O sea que lo que tiene que ver con policiales no es que se ha olvidado, pero se ha aplacado un poco a tanta sangre, básicamente, y es lógico después de lo que nos pasó, ¿no? Sí, a nivel periodístico en los programas también. La agenda se modificó durante la pandemia, hicimos mucho servicio, volvimos al servicio y hacer de alguna forma de escuela. Ya no sabíamos más a qué infectólogo e infectóloga contactar para, bueno, había una demanda clara por, bueno, ¿y qué pasa si, no sé, estamos comiendo sin barbijo? O, bueno, ustedes vieron, habrán escuchado y también les habrán surgido preguntas. Bueno, necesitábamos en los medios, y ahí sí, las voces que teníamos que poner al aire, los voceros que debíamos consultar, eran calificados, era un tema de salud. Entonces, bueno, por eso se cambió completa y absolutamente la agenda, y ahora sí, y ahora volvimos a la política, la economía. Había que tener un médico en cada mesa de cada programa, eso era algo, no, el de deporte, bueno, el médico también. Sí. No, y recuerdo, liberábamos a columnistas de deportes o de espectáculos, en algunos programas los liberamos y tuvimos que sumar columnistas de salud. Algunos de ellos los conservamos todavía hoy. Tanto porque ocupaban espacio físico, que había que reducir la cantidad de gente, como por el contenido, básicamente. Así que humoristas y otros columnistas se fueron a su casa en esos días. Tuvimos la suerte de que con Chelo Somos de Trenquelao, que conocíamos a Marta Cohen, así que la pusimos en escena, y Marta Cohen, la patóloga que está en Inglaterra, bueno, despegó, pero... Y como siempre está bien predispuesta a hablar, el otro día la llamamos para que nos cuente cómo se veía la muerte de la reina, ¿no? O sea, no ya no había que llamarla por la pandemia, sino era por la reina, pero bueno, la doctora es muy amable y siempre predispuesta a responder. Bueno, hola, buenas tardes, soy Tina Gardela, docente de locución y comunicación en Tucumán. Quería compartir una pequeña anécdota en relación a lo de Ibope y al consumo de radio, a la escucha sonora del 50% prácticamente de la radio tradicional, digamos. En pandemia, Tucumán tiene zonas, los valles calchaquíes, montañosas, donde obviamente que la conectividad es todo un problema. Así que ahí lo analógico sigue funcionando y muy bien. Docentes de las escuelas que en pandemia utilizaron la radio para la comunidad educativa, decían, bueno, escuchen en la radio a las 10 de la mañana, vamos a tener el taller de lengua. Señor, no hay radio en casa. No había aparatos, ¿no? en las casas. Una FM de San Miguel de Tucumán, Radio Belgrano, tuvo que hacer una colecta de aparatos de radio para donar a las familias, porque no había forma. Además, más allá del celular, cuando a veces se generaliza el tema del uso en las familias del celular, hay muchísimas familias. Tucumán es una provincia con muchos trabajadores informales, para quienes el celular es una cuestión de trabajo. Hay un solo celular en las familias, y esa familia es del papá jardinero, de la mamá que tiene que ir a hacer... Están esperando el trabajo con el celular. Entonces para la educación es complicado cómo la tecnología, aún con todos sus adelantos, no deja de ser transicional, no deja de ser un proceso y no deja de ser complementos, donde lo que le va a dar el verdadero sentido es el uso social, ¿no? Nada más. Bueno, el debate está buenísimo que se traslade a las universidades, porque es donde se tiene que dar. Justamente estamos atravesando un cambio de paradigma. Como hoy los millennials no tienen cable, básicamente, esto es lo mismo. Así que creo que estamos en un desafío interesante en la gestión, porque estamos con medios tradicionales en un cambio generacional que nos atraviesa todo, y tenemos que subirnos y ver para dónde va. ¿Más preguntas? Vamos. No tenemos... Una pregunta. Sí, claro. No tengo que alcanzar el micrófono.
Mi nombre es Diego y soy de la Universidad Nacional del Centro. Y quería hacer una pregunta. En un momento al comienzo decíamos, estamos obligados a seguir lo que aparece en las redes. ¿Qué implica eso? Es decir, estamos obligados a seguir. ¿Y de qué manera se sigue a eso de las redes? ¿O qué se sigue de las redes? ¿O cómo se discrimina? Porque en las redes hay de todo. Y la pregunta era para vos, que creo que lo dijiste vos. Sí, hablé de esa interacción o de esa retroalimentación, creo que dije. Nosotros tratamos de sumar a la agenda, digamos, de los temas del día, de las noticias que no pueden faltar, digamos, a la hora de armar la agenda del día, lo que es tendencia en las redes. Obviamente que no vamos a subirnos a algo, digamos, de lo que no estamos seguros. Lo usamos sobre todo con temas vinculados, no sé, al mundo del espectáculo o a una discusión fuerte entre dirigentes políticos. Me refería un poco a eso, que como que hay temas que hoy no los podés omitir. ¿Por qué? Porque se habla en la calle, ¿no? Entonces digo, nosotros a la hora de plantear el contenido de los programas, bueno, buscamos de sumar eso. Son temas que ya están instalados, digamos, por eso es como que nos vemos obligados a tomarlo, digamos. Pero no, si es algo, a ver, pasó esta semana en algo vinculado a la investigación por el atentado a la vicepresidenta. Hubo una tendencia en nombre de un periodista al que se vinculaba con alguno de los detenidos y a un medio de comunicación concreto. Eso fue tendencia. Yo cuando lo veo acudo a una columnista de judiciales que tiene acceso y tiene buena data de la investigación, del expediente. Y me dice, eso no me lo confirman todavía. Bueno, listo, eso no lo hablamos. Y hasta el día de hoy eso no se confirmó. Digamos, eso fue un humo, una fake news que creció en las redes sociales, y así como creció, como ningún medio por suerte se hizo eco de eso, ahí quedó, digamos. Pero me refería un poco a eso, lo que se habla en las redes, y hay temas que estás obligado a tomarlo porque, bueno, está en la calle ese tema. Me refería a eso, y no son todos los temas, claramente. Todavía mantenemos el hábito de chequear la información, digamos, somos de la vieja escuela y tratamos de transmitirle eso a las nuevas generaciones de productores, de periodistas, que vienen, bueno, formados de otra forma, digamos, formados por otra cultura, que es básicamente la de las redes, la de los medios digitales, y ahí, bueno, hay un desafío grande, Bueno, acá nos conocemos, Germán, docente de acá de la Universidad de La Matanza. Germán es docente y además es productor en una de las radios. Nosotros, en el edificio en el que trabajamos, funcionan 5 radios. Y Germán es productor en una de esas radios. Bueno, precisamente ante la complejidad, ¿no?, de que los chicos, ¿no?, las generaciones más jóvenes consuman medios tradicionales, me parece que estaría bueno, porque acá hay muchos profesionales, pero también hay muchos alumnos, que hagan un balance respecto de este deseo que puede tener el chico hoy, el estudiante, de entrar a trabajar en un medio porque coincide con la línea editorial, o tal vez porque es el medio que escucha. Ustedes son gente joven, son productores, y quiero que hagan un balance sobre eso. Y en segundo lugar, si esta medición de IVOPE, ¿sí?, comparado con la medición que uno puede ver en el tiempo real, en el streaming, se condice en FMs. Mientras tanto, hay un tema con las nuevas generaciones, porque, digamos, yo crecí escuchando radio, ¿no? Y tenía el oído afilado a me gusta esto, me quiero parecer a tal, o me gusta cómo se hace tal o cual cosa. Y pasa con las nuevas generaciones que no tienen mucho ese patrón de referencia de escuchar a un periodista, a un columnista, a un movilero, decir, che, qué bueno esto que hace tal persona, cómo cierra el móvil, cómo aborda la información, cómo empieza, cómo termina. Entonces no hay mucho patrón de imitación, ¿no? de quiero ser parecido a tal.
y hay mucho lenguaje y mucha narrativa de redes sociales, de cuestiones audiovisuales cortas, de lenguaje de Twitter, cortito, pum, y falta más riqueza de vocabulario, picardía para abordar temas. A veces nos pasa con productores que ante una información recurren al lugar común para buscar un entrevistado. Es decir, sí, buenísimo, está bien que hayas buscado él, pero ¿por qué no entramos por otro lado y buscamos otra variante para? Entonces, falta un poco esa escuela de formación de productores, que mucho es de aprendizaje y otro tanto de picardía. La picardía se enseña ni, porque un poco lo traes, pero otro poco podés ayudar a pensar y resolver de cómo tomar decisiones ante una noticia, ante una información. Digo, por ejemplo, a nosotros nos pasó, ¿se acuerdan cuando se derrumbó este edificio que estaba en Nico Vázquez, creo que en Estados Unidos fue, bueno, en Miami? Lo primero que hace, ¿yo qué hago? Como productor, de hecho nosotros nos metimos en la producción, vieja escuela, ¿no? ¿Dónde fue la dirección? Perón 3525. Bueno, voy a la guía telefónica, Perón 3525, Nueva York. Me van a salir 10 teléfonos, bueno, algún teléfono, alguien me tiene que atender, che, se derrumbó un edificio al lado de, bueno, y capaz que alguno me sale y hablas. Y ahí tenés información en tiempo real con un testigo, un protagonista que está, bueno, esa picardía no surge de las nuevas generaciones, pero no porque no tengan la capacidad, sino porque ni por asomo se les ocurrió. Si lo busqué por redes sociales, le mandé un mensaje y todavía no me contestó. Y sí, si lo buscas a Ginóbili y le escribís por Instagram, no te va a contestar Ginóbili, no lo va a ver el mensaje. Pero bueno, está un poco esa concepción, ¿no? de ir a buscar todo por las redes sociales. Y no está la picardía de entrar por otros lados. Entonces, bueno, ahí creo que está el desafío nuestro, ¿no? Que estamos en la diaria de agarrar a las generaciones más jóvenes, hacer escuela, tomarse su tiempo, tener paciencia y ayudarlos a pensar y a resolver cuestiones habituales que tienen que ver con la información, la noticia y demás. Hace poco tuvimos una experiencia con compañeras de otras de las FMs a la que trajimos una productora de la vieja escuela, que le llamamos nosotros, con varios años de experiencia precisamente, y las compañeras que habían entrado hace un año y piquito nos comentaban que les daba cosa llamar a famosos para entrevistar. Es como que no se animaban. Bueno, la compañera con más experiencia de alguna forma le dio algunas pautas, digamos, para cómo poder contactarlas, bueno, cómo mantener ese diálogo, esa negociación, digamos, y hasta esa insistencia por la nota. No estaban acostumbradas, tenían otro hábito. A eso me refería cuando decía, bueno, hoy están formados las nuevas generaciones con otros recursos, es otra escuela, cambió. Imagino que en las universidades lo deben notar, ¿no? Y bueno, es un tema, digo, nosotros cuando empezamos a laburar, ¿a dónde recurríamos? A la guía telefónica. A mí me tocó sacar ministros cuando recién empecé a trabajar en un medio, ministros, diputados, senadores que figuraban en guía. O te decían, no, la mujer se llama de tal forma, figura el nombre de la mujer y llamabas a la mujer. A mí me tocó sacar a Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, llamando a este ahora famoso departamento de Recoleta, y era un teléfono fijo. Bueno, hoy eso cambió. Hoy no sabemos los teléfonos fijos prácticamente de nadie. Digamos, entonces, hoy hay otras herramientas, otros recursos y bueno, hay que adaptarse a eso. Me parece que hoy es necesario, incluso más que antes, el ingenio, o saber cómo llegar a la persona. Antes tampoco había asesores de prensa, llamábamos directamente al entrevistado. Hoy tenés que pasar seguro antes por 1 o 2 asesores de prensa. A nosotros nos pasó una anécdota, pero es pintoresca. En plena pandemia se mancó la producción del programa de Coco City en Radio 10, cayeron todos. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a producirlo nosotros, el programa. Entonces fuimos a producirlo. Creo que era 30 de octubre, era cumpleaños de Maradona, digamos, justo le daban la ciudadanía a Diego Maradona Jr. en Italia, la ciudadanía argentina. Y yo lo venía persiguiendo desde las 10 de la mañana, lo venía persiguiendo, no me atendía el teléfono, me clavaba el visto, como se dice ahora, pero era el teléfono, bueno, nada. Hablo con Cristiana Sinagra, un italiano muy cerrado, bueno, me dice justamente que están en trámite para darle la ciudadanía y demás, bueno, nada, no me podía dar mucho. Y yo estaba ahí pendiente de que me atienda el teléfono, bueno, vamos al aire, hablo con el embajador argentino en Italia,
Roberto Carles, él me dice que sí, que había estado hace un ratito con él, pero que ahora estaba con el agregado de la embajada, que él ya no estaba. Le digo, bueno, ¿me pasás el teléfono al agregado de la embajada? Bueno, me pasó el teléfono. Lo llamé al agregado de la embajada, creo que lo terminamos poniendo al aire a través del teléfono de él, porque estaba al lado y bueno, le dio el teléfono. Lo pusimos al aire, una nota muy emotiva, Coco la manejó muy bien. Y yo estaba en el teléfono acá, lo pongo al aire, Chelo estaba allá atrás con los mensajes de oyentes, le digo, llamala a Sinagra, le digo al Chelo. Y Chelo la llama, y la otra atiende que a mí me había dicho que no quería hablar, y Chelo le dijo, es muy importante, ¿cómo le dijiste? Le digo, es muy importante que te escuche a vos ahora, en este momento. Me hablaba esa en italiano, yo no le entendía nada, hasta que en un momento, después de que le insistí como 2 o 3 minutos, escucho que me dice, va bene. Le digo, sí, tomá la línea. Bueno, nada, y ahí los cruzamos al aire en ese momento, a madre e hija, en ese momento hijo, en ese momento tan particular. Pero bueno, esa picardía, digamos... Coco terminó con un pulmotor, digamos, ese programa fue épico. Pero ahí está la picardía del productor, de repente de no relajarse con la nota difícil ya al aire. Digo, che, hagamos crecer este momento que está bueno. Si no atendía a Sinagra, nada, el oyente no se iba a enterar que estamos buscando a Sinagra. Pero si atendía y pasaba algo lindo, por más que dure 10 segundos, era bonito. Solo que nosotros llamamos siempre momentos de radio. A veces decimos, a este programa le falta un lindo momento de radio, o sea, a ver qué podemos generar, ¿no? El tema es cuando nosotros mismos nos empezamos a aburrir con lo que estamos haciendo o contando, y bueno, ahí hay que cambiar. Yo siempre digo que la radio es música, ¿no? Cuando vos das siempre lo mismo, es ruido blanco. Está bueno lo que estás dando, pero siempre lo mismo. No pasa nada al oído que digas, che, un silencio. Está bueno el silencio, ¿no? Digo, uno dice, che, pasó algo diferente. Si no, hay un tipo que habla y termina siendo, nos decía Bope, que pasa muchas veces en la FM de programas hablados, que se produce lo que se llama en el consumo de audiencia ruido. ¿Ruido qué es? Un tipo hablándote, no, ni prestás atención, no sabes lo que te está diciendo, un tipo hablándote. Entonces, ¿a dónde va esa gente? A la radio musical, porque ya no quiere que le hablen más, quiere escuchar música. ¿Y por qué no va a Spotify? Porque le gusta que haya alguno del otro lado y que diga 20 horas, 30 minutos, 13 grados, 2 décimas la temperatura, estás escuchando tal. Y escuchás, si sabes que hay un tipo del otro lado y pasa música, y estás tranquilo. Y bueno, es un poco ese universo que hay que buscar y no perder ese oído artístico, por más que vos estés en una radio periodística, de que hay alguien del otro lado y le tenés que dar matices, ¿no? Hay que construir matices para que pueda consumir lo que vos le estás ofreciendo. Los ejemplos echan por tierra que jóvenes no somos, básicamente, uno por un lado, después la escuela Chiche Halblum, que cuando venía un productor nuevo decía, nene, da la vuelta a la manzana, traeme 4 noticias. Si se las traía, estaba contratado, y si no, no, digamos. Ya el que se ríe seguramente le pasó, lo conoce. Pero son anécdotas de otra escuela que hoy está faltando esa creatividad del productor joven de 20 y pico de años, y que, bueno, traiga algo novedoso que el resto no tenga, básicamente. Ese es el déficit más grande hoy en la parte de producción. Fuiste suave, Martín, ¿eh? Sí. Porque que lo manda a dar la vuelta a la manzana es una suavidad. Sí, pero bueno, el viejo sabía de eso un montón. Cariñosamente, ¿no? Había preguntado, Germán, tiempo medio de escucha en la FM. En el caso de Juan es de 2 horas 48. Creció 30 minutos respecto a un año atrás, que era de 2.13. O sea, comparado con la M, evidentemente es un poco menos. Claro. Se me hace que el público de M es más fiel, pero es una intuición, digamos. Y me pasa porque escuchamos mensajes de oyentes que la señora llama a la mañana, al mediodía y a la tarde y sigue escuchando radio, digamos. En FM quizás, o bueno, los números muestran que es un poco menor. Y pregunta a la tarde por qué faltó el de tránsito, que no lo escuchó, o sea, le sigue la vida a todos, digamos, la gente es muy fiel en la AM, ¿no? Chelo, pero ¿se condice eso con el streaming? Si se condice con el streaming y deberíamos, no tengo acá la curva de streaming, vamos a hacer la comparativa. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Mientras tanto, les pregunto yo, ¿cuál es la relación de Radio 10 o del sector de producción informativa y demás con las fuentes de gobierno? Porque como la radio atravesó distintas gestiones, distintos gobiernos y distintas líneas editoriales, ¿no? Conforme se fue vendiendo para un lado para el otro.
independientemente de las fuentes y la información que manejan los conductores, las estrellas que vienen, como el Gato Silvestre, Real, y bueno, seguimos contando, digo, las producciones, ustedes, digo, ¿cómo se mantiene el buen vínculo con las distintas gestiones de gobierno cuando van cambiando de un color al otro, ¿no? Y ustedes el laburo lo tienen que seguir haciendo igual, tienen que seguir produciendo y tienen que seguir construyendo día a día una agenda y demás. Depende un poco, o sea, nosotros siempre buscamos la información, buscamos tener variedad de voceros, le inculcamos siempre a las producciones, si salió el ministro de Desarrollo Productivo el lunes, bueno, que no vuelva a salir hasta la semana que viene, busquemos si queremos hablar de un tema puntual, no sé, del dólar soja, no recurramos siempre al mismo economista, vayamos por otras voces. Con lo cual, el vínculo te diría que es sostenido, permanente, con los voceros del gobierno y también de la oposición. Es cierto que muchos dirigentes de la oposición deciden no hablar con Radio 10 y algún conductor de los nuestros lo dice, y lo dice abiertamente, que a él no le interesa hablar con algunos dirigentes de la oposición, pero nosotros preferimos que se hable con todos, digamos. Es una demanda que empezamos a ver también en la audiencia. Claramente hemos quedado de un lado de la grieta, así como Radio Mitre y otras quedaron del otro. Entonces, bueno, eso nos funcionó. ¿Qué quiere decir nos funcionó? Nos funcionó en audiencia. Con el correr del tiempo notamos que apareció cierta demanda de nuestros propios oyentes que nos decían, bueno, queremos que hablen con algunos dirigentes de la oposición, queremos escuchar en esta radio también a los dirigentes de la oposición. Ahí nos encontramos con dos escenarios. Algunos dirigentes que no quieren hablar con Radio 10 y otros que te demandan, una vez que los empiezan a escuchar, que le preguntes, que le cuestiones. Y bueno, estamos haciendo ese ejercicio. Pero bueno, el vínculo es de nuestro lado igual con todos. Te confieso que con esta gestión es bastante difícil conseguir voceros. Y me parece que es una decisión, digamos, desde el gobierno concretamente. Ahora, incluir voces de la oposición o sí, entrevistados, funcionarios, ¿no es a riesgo también de perder un poco la audiencia cautiva o sí, que se construyó justamente sí, representando esa mirada o ese lado de la grieta? Sí, es así. Lo fuimos haciendo de a poco, lo estamos haciendo de a poco, con algunos espacios puntuales, pero sí, está ese riesgo. De hecho, nos han llegado mensajes. En la última campaña electoral, por ejemplo, salió 2 o 3 veces en Radio 10 María Eugenia Vidal, que yo creo que mientras fue gobernadora, no sé si dio alguna nota alguna vez a Radio 10. Bueno, en la campaña electoral, como era candidata, dio 2 o 3 notas, y después de esa entrevista y otras a otros dirigentes de la oposición, nos pasó de recibir muchos mensajes: dejo de escuchar Radio 10. Lo más suave que escuchamos en el contestador, ¿no? Digamos, le ponemos voz a los oyentes. Bueno, también es cierto, es muy elegante, sí. Bueno, no, también es cierto que vos mencionás Patricia Bullrich o mencionás Mauricio Macri y tenés 5, 10 llamados al toque de gente cuestionando, digamos. Pero pasan cosas y eso está buenísimo porque se genera un ruido infernal y un rebote de flyers y discusiones y debates que nos sirve, obviamente. Claro. Por allá, Perdón, ¿cómo va? ¿Bien? Consulta, yo voy a meter un poquito más en el barro. Recuerdo, pelea Babi Echecopar Navarro, por ejemplo, y le pregunto a partir de ese hecho puntual, ¿cómo manejás o cómo manejan ustedes los egos, que son un mal endémico en nuestra profesión, sobre todo cuando llegan a cierto lugar, ¿no? Digo, ¿cómo hacen ustedes para tratar de que no pase lo que pasó con ellos dos? Bueno, con Fer no estábamos en esa época, así que Martín, que es histórico en la radio. La tiraron de punta de segunda bandeja. O sea, bueno, yo no estaba. No, puedo contarte después qué pasa hoy, ¿no? Pero lo buscamos, lo vimos en YouTube. Claro, si bien yo no estaba en la gestión, estaba en la radio, pero sí, es muy difícil, obviamente.
se generan climas horribles y bueno, trabajando desde hace 25 años en ese medio es muy feo que hablen por algo, por un hecho tan desagradable básicamente. Eso desde ya, o sea, te abochorna, así que o sea, feo, pero después bueno, se trata de manejar, ahí interviene la parte de gerencia de programación con la gente de recursos humanos en la que no depende tanto de otros sectores, básicamente, solamente la pasa mal el que está en ese turno, en ese momento, un productor como Fito Álvarez, que la pasó muy mal, veíamos un video que trataba de separar, pobre, Juanito Pintos en la pelea de Mauro Viale, y bueno, fue todo muy desagradable. La verdad que está muy mal que eso pase en los medios y ojalá que no pase, pero bueno. En Radio 10 ya había pasado con, no me acuerdo en qué año, con Feynman y Oro en algún momento, donde después terminan siendo amigos de la vida. Pasó también con Pizarro, me parece, y Feynman, que se revolvieron un par de sillas. La verdad que es muy desagradable que pase eso en los medios. Por suerte es otra época y eso se está terminando. Afortunadamente hay otras generaciones de periodistas y eso está buenísimo. Hay algunos popes que todavía quedan, como Jorge y demás, gente grande, pero por suerte eso está terminando. ¿Y los egos cómo los manejan? Hablando, básicamente hablando, escuchando más que hablando nosotros y fundamentando. Un ejemplo para hacerlo bien terrenal, me llamó un día un conductor muy enojado porque tenía pautada él una nota que le estaban sacando en el programa que estaba al aire ahora, que estaba saliendo en ese momento. Era la nota del día, la nota del día. Por eso la molestia del conductor que me llama. Lo escucho todo el planteo, pero escúchame, más allá de que vos lo tenías para más tarde, le digo, a mí me sirve que salga ahora, porque es la primera nota del día que da, es la que van a levantar todos los portales, los otros medios. Digo, si sale más tarde, me lo saca antes otro medio. Bueno, ok, me cerraste la boca, me dice, ok, listo. Pero escuchando mucho y dando respuestas. Si las tenés, hay que dar respuestas. A mí me gusta siempre mostrar todas las cartas. Las cartas sobre la mesa y bueno, sí, hay figuras más difíciles que otras, claramente, y bueno. El primer día de gestión en la CFM que tuvimos, aparece la conga, nos ofrecen la conga en vivo un viernes para el lunes. Y tiene que ser en vivo en la vereda para Radio 10 y para Pop, si no, no venían. Bueno, lo cerramos, qué sé yo, la negra Bernacci había hecho el viernes una transmisión en el CCK con la Delio Valdés, o sea, dijimos, ya está, le pregunté al productor, no va a ser otro show, seguramente un lunes, tan pronto, se lo ofrecemos al programa que sigue de José María Listorti. Bueno, llega la conga, empieza a armar en la ventana de Oriol de Nicaragua, en la esquina, la negra salió furiosa y nunca me putearon tanto en mi vida. La cumbia set solo en mi programa y bueno, así me recibieron el primer día de gestión en la CFM, pero bueno, hay que lidiar con eso y tratar de no reaccionar básicamente. Hola, buenas tardes. Yo soy Sergio Salerno de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Quería preguntarles cómo ven ustedes, desde una radio privada, qué mirada tienen sobre la información universitaria y qué lugar ocupa la información universitaria en la agenda de ustedes. Quizás hasta puedan tirar algún porcentaje o algo cuantitativo sobre ello. En realidad, en el noticiero lo que hacemos a veces es llamar al interior, o sea, vieja usanza, levantar el teléfono y hacer una búsqueda y hablar con radios del interior que tengan algún periodista que nos pueda hacer algún informe sobre un hecho en particular, y muchas veces damos con radios universitarias y la verdad que responden muy bien, sobre todo en Tucumán, en todos lados. Realmente eso pasa desde hace 20 años, o sea, lo hacemos con frecuencia más allá de los cronistas y corresponsales que tenemos en Mar del Plata, ahora en Mendoza o donde sea. Digamos, nos nutrimos mucho con algún periodista de las radios universitarias y eso está buenísimo. Y hoy que estén todos concentrados en este evento, es como verles la cara básicamente, porque no es fácil por ahí encontrar gente en una radio privada en el interior que te hable a la siesta o te haga un informe sobre, no sé, trenes desaparecidos o lo que sea. O sea, es complejo el interior con algunos horarios y gente que tiene otras tareas que no vive exactamente de la radio privada. Entonces, sabemos que cuando llamamos a una universidad que tiene radio, ahí no falla.
Y tenemos un programa que va una vez por semana en Radio 10 que se llama Desde el Conocimiento, que es un programa abocado a información de universidades a nivel nacional. A eso que conducía el actual ministro. No solamente el servicio, digamos, que puede prestar una radio universitaria para informarte de algo de actualidad, como lo que acabas de mencionar vos, sino puntualmente al lugar que ocupa la información universitaria, la investigación universitaria, servicios de becas universitarias, vida universitaria, presupuestos, etcétera, etcétera. Sí, algún lugar. Hay un programa específicamente, como decía Fer, exactamente, que va los sábados, ahora se ve un poco domingo modificado por el fútbol, así que pobre anda buscando sus horarios, va cambiando permanentemente, que lo conducía justamente el actual ministro de Educación, así que imagínate que si lo conducía él, no faltaba ninguna temática en lo que tiene que ver con lo académico, básicamente. Y después la agenda universitaria entra por el lado de investigaciones, estudios, pero tiene poca presencia. ¿Sí? Y me arriesgo a decir, exacto, que en las primeras 5 radios del ranking, las del top 5, seguramente no hay un programa de universidades que hable exclusivamente de educación, seguramente que no, y eso está buenísimo. Última pregunta, ¿les parece? Pues ya estamos en horario que parte el ministro con los invitados, así que bueno, hacemos la última y vamos a cerrar. Bien, bueno, hola, Gonzalo es mi nombre. Yo más que una consulta les quería pedir, porque somos muchos los estudiantes y las estudiantes que estamos aquí presenciando la charla, y hay como una incertidumbre generalizada al momento de terminar la carrera. ¿Cómo va a ser ese mundo? Por lo cual a mí me gustaría pedirles un consejo a los millennials que recién estaban mencionando, que vamos a entrar el día de mañana al mercado laboral. ¿Cómo encaramos ese futuro que para muchos es muy cercano? Con ideas, con propuestas, con un abanico. Muchas veces yo di mucho tiempo clases en escuelas de periodismo deportivo, de radio, y muchos exalumnos me dicen: Fer, ¿dónde puedo llevar un currículum? Y yo por amabilidad le digo: mándamelo por mail, que yo lo paso en la radio, pero yo sé que eso no funciona, por más que lo dejes en recepción impreso. Entonces ahí esperar a un conductor, ahora vamos a parar de grabar, voy a decir: rómpanle mucho las pelotas, 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, hasta que o le van a ganar por cansancio o se van a encariñar con uno, así: che, a ver, Chelo, me vino a buscar un pibe a la puerta de la radio, se llama José, estudia en la... ¿Por qué no lo entrevistás? ¿Por qué no lo escuchan? Nos va a caer bien, va a venir con propuestas, se expresa, tiene que hacer escuela y demás. Bueno, a ver, vení. Y ahí, una vez que te abren una puerta, porque le caíste simpático, porque trajiste una idea, porque fuiste carismático, porque fuiste educado, porque fuiste respetuoso, bueno. Cuando se te abre esa puerta, que no es lo más difícil, no es lo más difícil que se abra la puerta, lo más difícil es ganarte un lugar una vez que la puerta se abrió. Y una vez que esa puerta se abrió, ahí tienen todo el universo por delante para conquistarlo. Nosotros tenemos caso, Chelo entró como productor en la radio y en un año y medio era el coordinador periodístico de la radio. Entonces, posibilidades hay. La puerta yo creo que se puede abrir fácilmente. Después hay que ganarse ese lugar. Y pensar 360, no quedarse en la carrera solamente de locución y soy locutor ahora ya está, porque ese va a ser periodista también, si va a estar en un servicio informativo, va a tener que pensar 24/7 como periodista básicamente, y formarse en un montón de cuestiones, no quedarse con una sola cosa, porque y más a tu edad donde las redes y toda esta cuestión que hoy nos atraviesa es clave básicamente. Sí, yo te diría, tenete siempre una buena historia para contar y andá, no dejes de ir a los medios, o de que si te cruzas con un periodista, bueno, que te escuche hablar, pero tenés que tener algo para ofrecerle, venderle, digamos. Pero no mandes el currículum por mail, andá a la radio, pedí hablar con alguna, o sea, eso nos pasa con suerte una vez cada, 3 meses, y currículum por día nos llegan un montón. Entonces, si yo me cruzo con vos, te escucho, o me decís: che, mirá, vengo de La Matanza, me contás algo más, y bueno, probablemente llame mi atención, y bueno, llegado el caso, si hay una búsqueda abierta, pero bueno, esa es un poco la... Y no quedarse en lo mismo, si seguís buscando y si te falta, bueno, tengo tiempo, agrego idioma, agrego, alguna otra cosita, porque la competencia es tremenda, obviamente, y siempre que tengas un diferencial va a sumar.
Para terminar y agradeciéndoles esta presencia, esta linda charla que tuvimos, les quiero hacer la última pregunta, aprovechando que la mayoría pertenecen a radios universitarias de distintos lugares del país y ustedes trabajando en una radio privada, una radio líder, también a nivel nacional, ¿cuál les parece que debería ser el rol de la radio universitaria en este tiempo que estamos viviendo hoy? Más allá de su labor como productores y como responsables de la parte informativa de Radio Diario, ¿qué le pedirían hoy a una radio universitaria, si fueran oyentes o si fueran incluso profesionales de esos medios? Yo creo que hoy a los privados nos atraviesa la grieta y básicamente a una universidad privada, a una universidad pública estaría buenísimo que vaya por algo neutral y que el oyente haga su juicio de valor, básicamente lo que se está diciendo, y no tome partido, básicamente que sea algo puro, neutro y que siga manteniendo, como decimos hoy, a la universidad pública como una isla que está separada y no está mal vista como alguna otra institución como puede ser la justicia o un gobierno en particular. Sigue siendo, me parece, una perla que hay que cuidar, la universidad, y está buenísimo que quienes hacen radio tengan un discurso donde los chicos que escuchan, porque en su mayoría también son alumnos de la facultad, hagan su juicio de valor sin bajarles líneas, básicamente. Me parece que hoy debería cumplir, y creo que lo hace, pero seguir con ese rol, básicamente. Sí, yo pienso en medios como Paca Paca, ¿no? Digo, qué maravilloso que una radio universitaria me dé un contenido como el de Paca Paca, que me dé un contenido como el de Encuentro, que me dé un contenido como ese programa que hacían Felipe Piña y Pergolini, algo gran hecho por la historia argentina. Digo, que usen los medios de comunicación para enseñar. Digo, la radio es una herramienta extraordinaria para el aprendizaje. Nosotros a veces vamos corriendo atrás de la zanahoria de la información, de la primicia, de la actualidad. Bueno, esa zanahoria no la tienen las radios universitarias y está buenísimo que no la tengan porque en una radio, en un medio de comunicación como es la radio, que es tan artística, se pueden hacer tantísimas cosas, desde transmitir un show en vivo, no sé, han pasado shows en la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner, homenajes a Cerati. Digo, qué lindo es llevar eso al oído, a la casa, al living de alguien que está en un cerro, en Neuquén, digo, y que ese concierto entre a tu casa y que lo puedas contar y que le lleves matices, voces. Digo, a mí eso me seduce mucho de la radio, me parece espectacular, me parece un medio que no tiene fronteras, la radio. Lamentablemente nosotros estamos siempre en un agujero chiquitito así, que es correr atrás de la información en una burbuja, que a veces que es como el hámster que está corriendo atrás de la ruedita. Digo, cuando corremos eso y nos animamos a otras cosas en la radio, yo creo que es un medio maravilloso, maravilloso, espectacular. Vieron que, bueno, con esto de la pandemia, el tema de las clases virtuales y demás, bueno, en muchas provincias se dio clases a través de la radio, llegó a la escuela a través de la radio, y eso me parece a mí extraordinario. Sí, yo lo asocio siempre a las radios universitarias con la calidad, ¿no? Digo, con gente que tiene la teoría muy fresca, que empieza a llevar eso a la práctica y lo hace con contenidos realmente que se destacan por su calidad. Así que yo celebro eso. Les quiero contar que hoy nos vamos con una visión de esta universidad puntualmente, porque estamos acá y la conocimos hoy, y muy impactados, así que... ¿Para bien o para...? Para bien. Estuvimos en la radio, vimos los estudios de televisión y la verdad que lo celebramos. Digo, de acá seguramente van a salir buenos profesionales. Han salido ya, nosotros tenemos un par de compañeros egresados de la Universidad de La Matanza. Acá lo tenemos al turno. Bueno, y bueno, y celebro escuchar lo mismo de las universidades y de las radios de las universidades del interior. La verdad que el rol es fundamental y lo vinculo siempre con la calidad. Volveremos con otro planteo, seguramente con programación y hay que usarlo. Es genial. Martín, Fernando y Chelo, muchísimas gracias por haberse venido a invitar a los muchachos de la Luna que tenemos un obsequio para dar.